que yo no te entiendo y digo el nombre, la mitad del nombre de mi expareja en vez de mi pareja. Puse el agua Listas las tazas. y así como te gusta, ¿Simple? sin azúcar. Capítulo número 21 de este podcast de conversación junto a Fabián, junto a Bastián, en una nueva entrega, en una nueva edición. Otro episodio junto a ti, querido amigo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, amigo? Listo y dispuesto para este capítulo número 21. Entramos en el rango entre el 20 y el 30. Emocionado por el tema, lo encuentro bastante interesante. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien porque creo que es muy importante hablar de la temática que traemos el día de hoy. Así que, queridos amigos, nos vamos al redoble de tambores. Se viene un capitulazo, un capítulo muy bueno, el cual afectará y atacará directamente tu ego y tu autoestima porque se viene El autosabotaje. el autosabotaje. Qué increíble Sí, señores. tema que traemos el día de hoy, el autosabotaje o el autoboicot. ¿De qué se trata, querido amigo? El autosabotaje es, por definición de diccionario, la tendencia a obstaculizar la consecución de nuestras propias metas de manera inconsciente. Esto se puede parafrasear mencionando que es básicamente cuando queremos lograr algo y desde el inconsciente nos consideramos menos en la dimensión que sea y no nos creemos o merecedores o capaces de lograr aquello que realmente queremos. Así es, y es por eso que creo yo, y voy a partir aquí abriendo los juegos de este podcast, querido amigo, que creo que es un tema Adelante. muy complejo, porque al ser de manera inconsciente, como lo mencionabas muy bien, creo que es complejo de identificar cuándo lo estoy haciendo. Y como esto está directamente relacionado con nuestra autoestima y también con nuestro ego, entonces sentimos que de repente solamente estamos viviendo, solamente estamos realizando acciones, pero muchas veces estamos haciendo acciones que están siendo un impedimento para eso que estamos consiguiendo. Entonces, pero como es de manera inconsciente, es muy delgada la línea para darme cuenta. De hecho, muchas veces necesitamos quizás un terapeuta, un psicólogo que nos digan, oye, te estás autosaboteando, un amigo que me diga, oye, te estás autosaboteando, porque quizás para ellos es mucho más fácil reconocerlo, más que nosotros mismos. Por eso es muy importante poner en práctica quizás algunos tips, algunas estrategias o poner en práctica la herramienta para identificar ese autosabotaje. Sí, concuerdo mucho con lo importante que es desarrollar la herramienta o una estrategia para detectar este tema. Al ser a nivel inconsciente es bastante complejo darse cuenta cuando realmente está ocurriendo el sabotaje interior. Yo me atrevería a decir que es algo que todos vivimos en diferentes niveles, tal vez algunos de forma más común o más constante, otras personas tal vez en eventos muy específicos, en eventos canónicos. Y lo que creo muy óptimo es que hoy en día se hable de este tema ya identificándolo como un concepto, porque mientras más conceptos identificamos, más podemos generar documentación, más podemos hablar de técnicas o tácticas para abordarlos. Cuando era mucho más pequeño, recuerdo a veces haber escuchado pinceladas de un tema parecido, pero nunca con un título. Y me gusta mucho que hoy ya sea un término muy común. Hablar del autosabotaje y que exista un montón de bibliografía o contenido relacionado al tema, lo encuentro muy positivo. Sí, yo también creo eso. Creo que antes no se hablaba del tema o muchas veces se pasaba por alto, ya que como bien lo decíamos, es inconsciente. Entonces no podíamos identificar, decíamos, esto es autosabotaje. No, este soy yo siendo yo. Pero en realidad Claro. a lo mejor es un yo tuyo o una parte de ti que sí se sabotea. Y tal como lo decías, estoy completamente de acuerdo con que existe en distinta medida, en distinta escala, en distintas personas, y que es importante nosotros saber identificarlo cuando yo me estoy autosaboteando yo, cuando Bastián se está autosaboteando él, y cuando tú te estás autosaboteando tú. Sí, y también reforzar lo que mencionas respecto a lo interesante que es el cuestionarnos si quien está hablando realmente somos nosotros. Siento que este tema sí o sí pone sobre la mesa una variable que es el cuestionamiento constante como herramienta, porque solemos siempre creernos, tal vez por cuestiones de ego, tal vez por cuestiones de costumbre, la conversación interior que tenemos, sea bidireccional o de repente de una sola vía, sin lugar a dudas, es veraz o es sinónimo de verdad en pos de que habla desde nuestra experiencia. Entonces, este tema tiene esa gran capacidad de decir, ok, tú no crees que puedes hacer esto, hay algo en ti que te lo dice, pero ¿de dónde viene eso? ¿Cuál es la raíz? Y siento que
encontrar ese hilo conductor o hacerse esas preguntas es muy interesante. Porque que yo me diga algo abre un mundo muy loco de posibilidades, pero que yo me diga algo no significa que tiene que ser verdad. Es algo que me vuela la cabeza cuando lo analizo, pero lo encuentro muy interesante de cara a este tema. Creo que mientras más rápido lo puedas identificar, mucho más rápido vas a llegar a la meta. De hecho, están muy relacionadas esas cosas. Entonces, el hecho de que esté muy cercano el tema hace que lo conozcamos mucho más, que podamos masticarlo y que por ende adquirir muchas más herramientas mucho más rápido y poder llegar más rápido a los objetivos y a las metas. ¿Cómo vemos este tema a nivel sociedad, querido amigo? A nivel sociedad siento que es muy interesante cómo nuestros contextos primarios, como es la casa, la educación en la casa y la educación escolar, pueden eventualmente plantar la semilla del autosabotaje o derechamente fortalecer esa posible voz futura que nos va a contar que no podemos, que no somos útiles o que derechamente no nos corresponden algunas cosas. Quizá en el hogar puede ocurrir según la visión que se tenga de cara a los padres o de cara a las figuras que son ejemplo dentro de esa etapa de la infancia o la niñez, pero creo que sí o sí es algo que he visto mucho tal vez en cánones de educación más antiguos. Espero de corazón que hoy en día no ocurra tanto, pero recuerdo en época escolar escuchar mucho que se decía que si uno no tenía cierto rendimiento o no obtenía ciertos resultados, derechamente no servía, o era tonto, o tal vez por ahí algunas frases muy coloquiales, le faltan palos para el puente, no tiene dedos para el piano, temas que derechamente buscaban atacar la inteligencia de una persona. ¿Y cuál es el gran tema de esa etapa? Que aquello que escuchamos, como no tenemos herramientas tanto de cuestionamiento y nuestra identidad se está formando, podemos a veces atribuir esas cosas y creerles. Y tal vez es un tema más profundo, pero como vivimos en nuestra propia realidad y le creemos a esas cosas, se genera esta idea del autosabotaje o surge esta voz, surge esta semilla que después con el tiempo puede derechamente regir gran parte de nuestras decisiones o gran parte de nuestras limitantes. Claro, claro. O sea, que tú dices que de repente desde esa primera experiencia y desde los conceptos que nacen desde de esa primera experiencia, vamos a una segunda oportunidad, a una segunda situación con esos conceptos ya en la mente. Entonces, ese concepto que me dice, no, yo no voy a ser capaz, yo soy tonto, no, esto me va a pasar nuevamente, me hacen tomar acciones que terminan saboteando. Claro, totalmente. Por ejemplo, esa persona que en época escolar tuvo malos resultados en matemáticas y se le dijo o se le referenció de uno u otro modo que no era una persona buena para esa materia. Entonces, insisto, al ser una época de vulnerabilidad, al tener nuestra identidad en desarrollo, escuchamos eso, lo convertimos en nuestro y lo convertimos en sinónimo de verdad. Entonces, esa persona puede que tenga una gran capacidad matemática, pero tal vez llegue nunca a descubrirlo por esta idea de que cuando se encuentre matemática, se genera este puente hacia la falta de capacidad. Entonces, más adelante, si ve matemática en el trabajo, si ve matemática más adelante en temas de universidad, si ve matemática a veces en temas prácticos, como a veces hacer un cálculo con amigos o cosas por el estilo, la persona yo creo que puede tender a evitar esas situaciones o a sentirlas complicadas incluso antes de abordarlas. Como que atrofiamos esa experiencia con las matemáticas porque tuvimos este primer encuentro fallido. Exactamente. Fallido entre comillas, porque en el fondo todo es aprendizaje. Pero claro, eso ocurre porque estamos en desarrollo de nuestra personalidad. Pero una vez que pasamos, ya dejamos de ser niños y empezamos a ser adultos, somos nosotros los responsables de nosotros mismos. Entonces, tenemos la oportunidad o tenemos la capacidad y debemos tener la responsabilidad de hacernos cargo de nosotros mismos. Es decir, si yo mucho tiempo escuché que era tonto para esto, tonto para esto, tonto para esto, y claro, me quedo con ese concepto, genera una cosa que se llama la profecía autocumplida. No sé si conoce el término. No. ¿No? Adelante, ilústrame. Que tiene que ver directamente con el decir algo, tomar de manera inconsciente acciones que me hagan tener la razón de lo que estoy diciendo. Es decir, yo soy impuntual. Entonces, yo me levanto una hora antes de salir y me demoro 20 minutos en llegar. Pero realizo acciones de manera desorganizada, de manera inconsciente, que me hacen cometer ciertas situaciones que me llevan a decir, oh sí, no, es que yo soy impuntual. Y me llevan a llegar 10 minutos tarde, cuando tenía
a favor 60 minutos para llegar, ¿me entiendes? O 40 en realidad, porque si me demoro 20, claro, 40 minutos para La matemática para ahí. llegar. Claro, no, es que era tonto para matemáticas. Uy, No, qué interesante lo que estás planteando. No había pensado que en algún punto, claro, cuando ya se genera una identidad y se aceptó esta, entre comillas, verdad de un tema, ujú, existe esta idea de no atacar la identidad porque terminamos cuestionándonos o entrando a una zona que es muy peligrosa, donde nos tenemos que reformar en ciertas ideas y tal vez, no sé si actuará como agente del ego o tal vez el miedo al fracaso dentro de ese viaje, pero sí o sí hay algo que nos retiene y nos obliga a cumplirle esa identidad. Nunca lo había pensado. exacto. No, yo no me puedo levantar temprano. Ya, y tengo que levantarme temprano al siguiente día. ¿Y qué hago? En la noche no tomo acciones que me permitan realizar esa acción. De hecho, tomo todas las acciones o me cargo de responsabilidades para después decirme, sí, en realidad tenía razón, no me puedo ir a levantar temprano. O tener las justificaciones que me permitan decir que es verdad lo que estaba diciendo. ¿Me entiendes? Claro, Es sí. Creo que en ese contexto surge una frase que creo que es de las frases que más detesto en la vida, ujú. que es cuando, claro, muy relacionado a este concepto de cumplirle a la identidad, alguien, comillas, fracasa realizando esa acción y te dice, te lo dije. Y una parte de mí me hace pensar que, claro, que si bien hay todo un tema más psicológico, todo un tema Ujú. más que puede estar relacionado quizá al trauma, quizá a un montón de situaciones, es esa persona reafirmándose y enrostrando que no hay chance de cambio, que no hay chance de nada. Y eso Eso. siempre me ha generado una sensación muy caótica, una incomodidad, no sé. Esas Exacto. ganas de abofetear a la persona. Es como que de hecho me llega a dar miedo, porque una persona que de verdad se cree que no tiene chance de cambio es una persona que trasciende mucho por el autosabotaje. Y si te das cuenta, tiene mucha relación con lo que decíamos al principio. Autoestima, el ego frágil, autoestima muy baja, que en el fondo lo único que quiere es afirmar y reafirmar la creencia de que de verdad no lo puede hacer. Hace poco me pasó con un estudiante que me decía que tenía que hacer una tarea en 10 minutos y no quería realizar esa acción porque sabía que no lo iba a poder lograr. ¿Ok? Entonces, la tarea anterior tenía que hacerla en 15 minutos. La tarea anterior a esos 10 minutos. Pero como no quería llegar a esa de 10 minutos finales, alargó la de 15 minutos a 20 minutos, quedando con 5 finales. Y en la transición de una tarea a otra, me dijo, no, esto no sirve, esto no va a funcionar, esto no va a servir, esto no va a servir. Y finalmente, ¿qué pasó en esos 5 minutos? No alcanzó a lograr la tarea que correspondía a los 10 minutos, porque eran 10 minutos que necesitaba. Pero tomó todas las acciones anteriormente para que le quedaran solo 5 minutos finales y finalmente decir, ve, no lo logré, ve, no se podía, no se Se podía. lo dije. Esto está mal, no, es que esto no se debe, no tiene que pasar. ¿Me entiendes? ¿Me Pero entiendes? él Ujú. mencionaba que no era posible realizarlo en ese tiempo o hablaba sobre él mismo. No, hablaba sobre el objetivo de lograr esa tarea. Decía, ve Ah, que mira, no qué cumple el fuerte. objetivo, no cumplimos el objetivo con esta tarea, no se cumple, no se cumple. Y no es eso, Ah, no es mira. que no se Ya. cumpliera el objetivo, sino porque, claro, su mente estaba predispuesta y esa es la profecía autocumplida. Me preocupo Dale. de decir que no va a funcionar y tomo acciones que me hagan llevar la situación hacia ese punto. Eso inclusive he visto unos reels o un TikTok que sigo mucho, un cabro que no recuerdo cómo se llama ahora, que habla de que la profecía autocumplida de repente y muchas veces lo ocupan personas que tienden a ser muy depresivos y que lo utilizan incluso a su favor para manipular a su entorno, a las personas que están a su alrededor, para decirles y comentarles que tienen razón, que ellos no son capaces, como para mostrarle que que están bien ellos y que Claro. están bien siendo malos, no sé, ¿me entiendes? Sí, igual es súper interesante ese concepto de qué contexto estamos dispuestos a generar en pos de tener la razón. Insisto, no sabría si atribuirlo al ego o derechamente a esta idea del temor al cambio, a la fragilidad de la identidad, etcétera. Pero, claro, una persona que tal vez tu contexto que incluye una patología puede ser mucho más detallado, pero en este ejemplo inicial en el que una persona dice que no puede hacer algo y finalmente termina afirmándolo, manteniéndose en ese círculo de autosabotaje, está dispuesta a ponerse al fuego, a ponerse como carne de cañón para referenciar su propia, la palabra es fuerte, pero para referenciar su propia incapacidad, su propia ineptitud
en pos de seguir teniendo la razón. Y Ujú. eso es muy crudo, o sea, me causa un poco de caos, un poco de pena, o sea, ¿cómo es posible que... Tal vez, claro, ocurre a niveles inconscientes, pero Claro, por eso genera esta pena, quizás esta tristeza con respecto a escuchar a alguien así. Y que no me puedo dar cuenta en realidad que lo estoy haciendo, pero sí lo hago. sí, qué fuerte. Finalmente es un yo que juega en nuestra contra y que nos asegura que está jugando a nuestro favor. Claro. Es Ujú. una voz que dice, oye, yo voy a hacer todo lo posible para complicarte, pero yo soy tu compañero de equipo, no, a mí no me mires si el rival está en otra parte. Y claro, efectivamente está ahí entre líneas. Si tuviéramos que hablar sobre pros y contras del tema, ¿qué se te viene a la cabeza? Vamos por los contra primero. Uno, que no te permites vivir la experiencia que quieres vivir. No te permite alcanzar esas cosas, esos sueños, objetivos, metas que tienes. Y te mantiene en una zona de confort que en el fondo no te permite ir a avanzar y explorar lo que quieres vivir. Entonces, como que siento que el autosabotaje, claro, creo que hay una red neuronal que está armada y lista y dispuesta con esto de los hábitos que hemos mencionado muchas veces en los otros capítulos, que te llevan a hacer este tipo de cosas, pero te llevan a mantenerte en lo cómodo. Si tuviera que hablar sobre un pro, claro, lo enlazaría con lo último que comentas. Sí o sí es un tema que nos invita al análisis, al autoanálisis, y nos lleva tal vez a rincones que son complicados de afrontar. Porque sí o sí tenemos que entrar a preguntarnos de quién es esta voz que resuena en mí, es eco de qué situación, cuál es la raíz, tal vez temas familiares, tal vez temas de escuela, tal vez Ujú. traumas. Entonces sí o sí es un viaje difícil, pero creo que hay una gran oportunidad en el autosabotaje. Empezar a detectarlo, ponerle un límite, también entender por qué está ahí, porque si bien está ahí jodiendo, sí o sí hay una razón detrás, una raíz detrás. Dar con ello puede darnos la oportunidad de minar ese algo que puede terminar siendo una gran herramienta para lo que somos como persona, para el desarrollo de personaje como tal. Aunque yo no estoy tan de acuerdo en que haya algún pro, entiendo a lo que te refieres, con respecto a que el hecho de que exista, el hecho de que tú en algún minuto lo puedas hacer consciente, puedes hacer algo al respecto. Pero así como propiamente tal del autosabotaje, creo que no podría hallar un pro que no sea ese el que están mencionando, que como poder identificar cuál es el patrón, ¿me entiendes? Claro. Yo creo que otro contra puede ser el que nos mantenga en un solo cuadrado del tablero, el tema del autosabotaje. Uno, claro, llevando la matemática, uno no haciendo algo tiene cero posibilidades, cero porcentaje de posibilidades de que las cosas sucedan. Y haciendo algo tiene un 50% de posibilidad de que las cosas ocurran. El otro 50 obviamente es esta idea de no lograr algo, que es una realidad también, no hay que descartarlo. Entonces, Ujú. 0 contra 50 es una diferencia abismal. Y muchas veces por temor, muchas veces por vergüenza, por varios temas que hemos tocado en otros capítulos, vaya a ver los otros capítulos, muchas veces por temor a estos temas que son complejos, no nos damos cuenta de que, claro, ocurre a nivel inconsciente, pero una vez que lo detectamos, es vital empezar a hacer cosas porque 50% está jodidamente lejos de 0%, está muy por Ujú. encima. Y la Claro. satisfacción diría que es exponencial, porque si logramos ese algo, se relaciona mucho con lo que conversábamos en el capítulo de la vergüenza también. Ujú. Si logramos ese algo, la sensación de éxito o la sensación de estabilidad, de empoderamiento es muy positiva. Y acá, claro, va muy de la mano también con una conversación difícil, pero sí o sí se puede sacar algo muy bonito de ello. Es complejo, tal vez de los temas más duros que hemos tocado en tema de conversación interna, pero diría que sí o sí abre la puerta a un desarrollo de personaje y a un evento canónico. Así es. Sí, y en algún minuto vamos a dar algunos tips para que podamos reforzar un poco ese autosabotaje. Pero claro, como tú decías, genera un desarrollo porque alguien que se está autosaboteando, tenemos que linkear la idea de que el autosabotaje nace desde una autoestima que está dañada. Nace de ese autoconcepto que tengo de yo mismo que no lo va a lograr y hace cosas para tener la razón de que no es capaz nomás. O cuidarte en algún punto y decir, no, en realidad... Había un ejemplo muy bueno que lo escuchado en el TikTok que estábamos viendo, ¿te acordáis? Que era el ejemplo de, tengo una prueba el día de mañana y ¿qué ¿Un hago? examen? Un examen, claro, y empiezo a beber el día anterior. Después doy el examen, me va mal, y claro, me va mal porque no estudié. Entonces, el diálogo interno que genero no es que sea un tonto, en realidad es porque no estudié. Pero
analicemos un poquito el ejemplo. Entonces el autosabotaje nace de esa idea de no querer enfrentar la responsabilidad que tengo. O el posible resultado. El tener Claro. esa carta bajo la manga que puede explicarme el por qué obtuve un resultado. Siento que desde el hábito, desde el inconsciente pongo todas las fichas para que ocurra el resultado. Me da una sensación de tenerlo todo bajo control. Me da una sensación de, claro, no haber puesto de mí, obtener un resultado que esperaba y mantenerme en el círculo. Ujú. Pero finalmente, cuando ese temor al fracaso tiene mucho poder con el autosabotaje, porque si también lo mencionaban en el video, no recuerdo de quién era el video para referenciarlo, pero si hacemos ese algo distinto, si la persona del ejemplo se dedica a estudiar de forma muy dedicada y no obtiene un resultado óptimo, se dispara en los pies a un nivel muy profundo. Entonces, Claro. claro, ¿qué tanto también tiene que ver con esta herramienta de aceptar el fracaso como posible opción? ¿Qué tanto poder le damos al fracaso? ¿Qué tanto Ujú. creemos que el fracaso nos define? Ahí se linkea el tema con temas bastante interesantes que hemos comentado en otros capítulos, que vamos a comentar en capítulos venideros. Pero sí, el ejemplo del estudio sí o sí es muy importante. Así que llegó el momento de la experiencia sin azúcar. ¡Oh! Experiencia Terrible. complicada porque aquí es donde nosotros nos desnudamos y jugamos al desnudar el alma. Quien ha visto cómo conocí a tu madre entenderá la referencia, si no, ñe. Vamos con el autosaboteo nuestro. Y aquí quiero empezar contando una historia en donde puedo identificar mi autosabotaje. Autosaboteé mi relación de pareja. Era un momento en donde yo estaba transitando por un malestar. En otro aspecto de mi vida no me encontraba muy bien. Había un tema familiar muy, muy, muy potente que me tenía por el suelo. A lo que yo decía, estoy muy vulnerable. Muy, muy vulnerable. Yo verbalicé muchas veces a mi pareja. Yo siendo vulnerable no soy esa persona fuerte que tú ves. Yo siendo vulnerable no soy esa persona ordenada, organizada, con hartos proyectos, con esa energía que tú ves. Entonces tú me puedes dejar en cualquier minuto. Lo verbalizaba. Y mi pareja me decía que no era la situación, que ella me iba a apoyar, que ella iba a estar ahí siempre, 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 siempre. Ocurrió un día, y aquí es donde ocurre lo más brígido del autosabotaje, y esto juro que fue de manera inconsciente. Llega el día del cumpleaños de mi pareja. Con mi pareja tenemos una situación en donde estábamos en desacuerdo y llegamos a la habitación de mi pareja y, o sea, yo le digo como, es que yo no te entiendo y digo el nombre, la mitad del nombre de mi expareja en vez de mi pareja. Mi pareja se enoja, por supuesto que está bien que se haya enojado, se siente ofendida, se siente mal, sobre todo que era su cumpleaños, y a lo cual siempre que recordamos esto le pido perdón al respecto porque en realidad me siento muy mal por la situación y le pido disculpas, pero mi cabeza solamente quedaba esto, ya, ahora tiene la razón para que me deje, ¿me entiendes? O sea, ya había dicho, ya estaba muy vulnerable y ya he tomado acciones de manera muy inconsciente, insisto, para que esta persona me dejara. Esto en ese momento yo no me daba cuenta que me estaba autosaboteando. De hecho, recuerdo mucho haber ido a dar una vuelta a la plaza y yo decía, ¿por qué dije eso? Y lloraba en la plaza, porque por todo lo que estaba pasando a nivel familiar también, por otro lado. Y el hecho de volver allá y hablar con ella y mencionarle que me estaba pasando todo esto y que le pedía perdón y que no quería pasar todo esto. También me encuentro con una persona muy, muy, muy abierta a escucharme, muy abierta y entendiendo que yo nunca había hecho eso, yo nunca era así y también dándose cuenta de que me estaba saboteando. De hecho me lo comenta, de hecho después tuve una sesión con mi psicóloga sobre eso y efectivamente yo ahí puedo decir y puedo dar fe de que el autosabotaje es de manera inconsciente. Y ahí está lo que te decía yo de mi profecía autocumplida. De repente no nos damos cuenta, amigos, amigas, de que estamos cometiendo, que estamos verbalizando lo que en realidad no queremos que pase, pero lamentablemente con nuestras acciones hacemos cosas para que sucedan esas cosas. Y finalmente no es algo que queremos. Así que por eso es muy importante darse cuenta cuando nos estamos autosaboteando. Claro, en tu historia comentas que el tema ocurre a un nivel de inconsciente tal que tú literalmente tuviste que salir de todo tu contexto como para entrar a preguntarte de dónde había salido eso. Ujú.
Qué fuerte. Finalmente, igual pude descubrir que habían cosas que me llevaron a eso, o sea, que tenían directamente relación con la situación con la que estábamos discutiendo en ese momento, ¿me entiendes? Ujú, No, claro. que eran situaciones que, claro, discutía no solamente con la persona, sino que con mi expareja. Pero tenía relación con eso, pero aún así no está justificado, ¿me entiendes? Creo Sí, correcto. que esto yo lo linkeo mucho más a lo que yo estaba viviendo y sintiendo que a esa situación, aunque encontré esa explicación en ese momento, o sea, entiendo que eso fue lo que me pasó, pero no lo vinculo mucho más a mi autosaboteo. Lo entiendo, lo entiendo. Intensa la experiencia, Ujú. intensa la experiencia. Y claro, tal como comentas, es duro a veces hacer ese recapitular y claro, no seguir sintiendo que esas cosas se hicieron, tal vez no con el mejor color, pero bueno, entra en juego la compasión y claro, agradecemos, yo creo, yo y la gente que nos está escuchando tu relato, Fabián. Muchas gracias. Yo sé que me van a juzgar después de esto y lo entiendo. Ahí van a haber algunos que van a decir, no, ¿qué le dijiste eso? No, eso yo termino al tiro y todo eso. Yo agradezco de no haber estado con una persona como la que comenta hace ese tipo de comentarios y agradezco haber estado con mi pareja que en el fondo entendió o tuvo la altura de miras y no minimizó su dolor, sino en el fondo lo sintió, se dio cuenta, porque dolió todo eso, pero tiene esa capacidad de perdonar, de abrirse, de entender y escuchar, que significa mucho para mí, que eso es lo importante. Sí, qué bonito amigo, lo que comentas es vital, es Ujú. vital. Qué importante es que las personas que nos rodean se permitan su emoción, pero también dentro del lazo que nos une nos den ese espacio de comprensión y también Ujú. de compasión. Si bien es Ujú. algo que tiene que ser bidireccional, qué bueno que claro, que con honestidad comentas tu error, pero también honras o homenajeas a esa parte, esa dimensión de tu contraparte que supo abrazarte y también supo generar una instancia en la que pudieron Sí. seguir adelante con ello. Agradecido completamente. Le mando un besito. Sabes que yo escuché el besito, ¿verdad? Ah, chuta, de veras, perdón, pero no era para ti, amigo. Tranquilo. Entiendo, Te mando otro a entiendo ti. todo, me parece. Ajá. Señores, si tuviera que hablar sobre mi autosabotaje, me gustaría abrir los fuegos con... La verdad también tengo una historia parecida a la tuya, no tan literal, pero como del mismo aspecto, pero me gustaría Ujú. moverme para intercalar y contar una historia relacionada al tema cognitivo. Y yo creo ser un gran fanático de la cultura, un gran fanático del conocimiento. Siempre estoy intentando aprender algo nuevo, siempre estoy intentando desarrollar una habilidad, buscando nuevas lecturas, no sé, me gusta mucho ese tema. Y soy muy respetuoso con la palabra experto, soy muy respetuoso con la palabra excelencia. Y en algún punto dentro de estos análisis internos que ocurren en momentos random o a veces dentro de una sesión de terapia, llegué a entender que ese respeto también va de la mano del miedo. Yo siento mucho respeto, en sentido muy noble, hacia la palabra excelencia, hacia la palabra experto, Ujú. experta, pero también siento miedo de portar ese rango y no estar a la altura. De Mm. uno u otro modo, relaciono que la expertise va de la mano de tener todas las respuestas. Y eso solamente corta el flujo de conocimiento, porque siempre estamos aprendiendo. Mm. Entonces, ¿dónde está el autosabotaje después de este mucho texto para la intro? A mí me pasa a nivel profesional que muchas veces, no sé, a veces dentro de un proyecto tengo que realizar un trabajo, a veces coordinar algunas cosas, etcétera. Y lo hago muy, en términos que considero prácticos y eficientes, muy abierto al feedback también, ¿por qué no? Y en algún punto, no ocurrió todas las veces, porque obviamente también hay errores y de todo se aprende, pero en Ujú. algún punto se me felicita o se me comenta, se me refuerza positivamente que estuvo bien hecho, que las cosas resultaron de buena manera y suelo minimizarlo, suelo decir, sí, pero la verdad, o sea, agradezco mucho las palabras, pero en verdad lo que hicimos no era tan difícil. O Mm. suelo, de hecho yo creo que es algo que también nos ha pasado conversando entre nosotros, Claro, amigos. sí, sí, Suelo es tirar verdad. la pelota hacia el frente. Me dicen, uy, hiciste esto y esto otro muy bien. Y suelo decir, de verdad creyéndolo, porque en verdad no me interesa esa cortesía de mentira. Suelo responder diciendo, muchas gracias, pero la verdad, esta persona tuvo un rol fundamental. Claro. Ujú. Sí, sí. Entonces Te he escuchado decirlo. me autosaboteo no atribuyéndome, no sé cómo decirlo, no atribuyéndome el peso de las actividades que llevé a cabo. De a Claro. veces el ingenio que tuve, a veces la creatividad, a veces el liderazgo, etcétera. Y claro, es una voz que me cuesta mucho callar.
Porque a veces es un reflejo casi automático, es inconsciente, como mencionabas. De uno u otro modo, me encanta la idea de acercarme a la expertise, pero le temo. Porque entra Claro. este miedo al fracaso de apuntarte al espejo y decir, ¿cómo no vas a tener esta respuesta si eres experto en esto? Ujú. Es un tema, claro, de etiquetas y capacidades y temores juntos en una sopa que es terrible. Sí, sí. Encuentro que me pasa también. O sea, dentro de tu relato me siento muy identificado con respecto a cuando siento que hay algún estudiante que me va a preguntar algo que yo no lo sepa. Y me da miedo, no, me da miedo esa sensación. Pero en el fondo, claro, el autosabotaje ahí podemos también vincular que se relaciona mucho con el miedo a pasar, a que te rechace, miedo al fracaso, miedo a algo ahí detrás que sostiene, pero con todo ese sabotaje que realizamos con nosotros mismos. Claro, correctamente. Hay mucho del autosabotaje linkeado al resultado. Me cuesta, de hecho, separarlo en algún punto con lo que conversábamos sobre la vergüenza. Ujú. Por ahí me gustaría mucho profundizar, en términos más profesionales, me refiero, cómo no en algún punto no hablamos de lo mismo. Pero es desviarse, es desviarse. Siento que efectivamente el autosabotaje está muy linkeado al temor por el resultado, pero bueno, tenemos sobre la mesa el tema amoroso que comentaste, el tema profesional. Si tuvieras que mencionar otra cosa, amigo, en este simple sin azúcar experience, ¿qué añadirías? Yo creo que el miedo al fracaso sostuvo un autosabotaje. Recuerdo mucho una vez que me llegó un presupuesto, me pidieron un presupuesto para hacer ciertas labores. Y tenía 3 semanas para mandarlo, ¿ok? Y tenía mucho miedo, y esto literalmente lo digo, tenía mucho miedo a mandar un presupuesto alto, porque la tarea era alta, y que en ese presupuesto alto me vieran no tener las capacidades de lograrlo, dos, no tener todo el conocimiento para llevar a cabo esa acción. Ujú. El encontrarme con que encuentran que soy muy caro y que en realidad no vale ese trabajo para eso. Entonces, durante todo ese diálogo interno, durante esas 3 semanas que tenía de plazo, me demoré y lo aplazaba, lo aplazaba, lo aplazaba, lo aplazaba, hasta llegar al punto de llegar hasta el último día para enviarlo. Y lo envié. Envié el presupuesto y muchas veces soy de la idea de hacer un presupuesto y no, es que esta persona podrá pagar esto, ya voy a hacer un descuento aquí, acá, acá. Y mi pareja, bueno, voy a citar nuevamente a mi pareja y mi pareja me dice, ¿a qué le estás temiendo? Y yo, ¿por qué? Me dijo, porque esto es raro de ti, porque lo he visto cómo eres tú, cuánto es lo que sabes, cuánto es lo que te manejas. Y aquí estáis haciendo, no sé, po, un descuento gigantesco de nada, de algo que en realidad lo vale, estará bien. Y yo así como, en realidad no sé, tengo miedo, tengo susto. Y sabéis que ahí pude evidenciar que en el fondo, claro, el miedo a que me rechacen era muy, muy grande, que me hacía tomar acciones. Claro, la acción era hacer el presupuesto menor para que me lo acepten. Entonces, mi miedo al rechazo hacía que tomara esas acciones pequeñas que me permitían que sí me aceptaran. Y también me sentía no merecedor de hacer un presupuesto que de verdad equivaliera al trabajo, y no me sentía que me lo merecía. No sentía que me lo merecía. Entonces, por eso tomaba esas acciones. De ahí nuevamente me doy cuenta y digo como, wow, sí, sabes que finalmente el autosabotaje era denso. Sí, Quijé. Piensa que el temor al fracaso, claro, termina menoscabando de pronto capacidades que sabemos que tenemos en la práctica, pero Ujú. que no podemos verbalizar o poner sobre la mesa en un contexto así de discusión. Claro. Es muy, muy interesante el poder que le damos a la posible consecuencia. Ujú. Me gusta mucho bueno, es un tipo de video, más que un video en particular, que muestra escenas de ciudades o del mundo desde el espacio y dice, el mundo después de que te equivocas. Y la gente sale caminando, el sol sigue saliendo. Obviamente tampoco le quitamos Claro. No, peso no, a la pero sensación de fracaso, exacto. pero la idea, porque es válida, no lo queremos invalidar, pero qué importante entender que uno mete la pata y ya, o sea,
el mundo sigue girando y mañana es otro día y veamos cómo podemos gestionar el resultado, aprendamos de ello. Pero me gustan mucho esos videos. Me ha pasado un par de veces que me los he topado justo cuando me siento mal y me ayudan mucho a hacer ese clic de ya, volvemos. No hay que recuerdo mucho cuando recibí el correo de respuesta del presupuesto y me dijeron, oh, qué bueno, ya, bacán, vamos. Fue Era una así, línea el correo de respuesta. una línea. Y en mi cabeza, claro, se generaba una sensación completamente distinta. Qué ¿Tiene interesante. alguna otra experiencia, amigo? Sí, amigo, me gustaría contar para tal vez cerrar este capítulo, no sé cuánto llevamos, pero se me ha pasado volando. Ujú. Me gustaría contar el autosabotaje que tuve en algún momento en una relación pasada. Yo tuve una relación amorosa de tiempo con una chica. Se me cayó el anillo, perdón. Tuve una relación pasada con una chica y, claro, va muy linkeado también. Estoy haciendo, pero full publicidad, pero de verdad que va muy linkeado con el capítulo de las etapas del amor, porque en ese tiempo tenía muy poco desarrollada esa herramienta. Y esta chica, claro, yo la sentía muy a tope conmigo, muy alineada a querer estar conmigo, y yo me sentía mucho más. Ella tal vez estaba en la etapa del fuego y yo estaba mucho más en la etapa del hábito. Y no lograba entender esa diferencia entre nuestros lenguajes, entre nuestras etapas, mejor dicho. ¿Y dónde está el autosabotaje en todo esto? Nuevamente después del mucho texto. El autosabotaje ocurría cuando yo entraba a escuchar en mi cabeza que ella no merecía lo que yo podía ofrecerle porque no estábamos en la misma sintonía. Yo pensaba, cuando conversábamos, porque teníamos buena comunicación con esta chica, ella me decía que valoraba mucho X dimensiones de mí, donde X tiende a infinito. Ah, un chiste matemático, ¿no? Ella valoraba X dimensiones de mí. Qué fome, perdón. Ella valoraba X dimensiones de mí. Me dio esta vergüenza, pero bueno. Y igual fue bueno, ¿sí o no? Ya, ¿verdad? Sí, igual estuvo bueno, sí, sí, estuvo bueno. Ya, vuelvo. No sé cómo va a dejar esta parte, bueno, pero confío en ti. Claro, ella me decía que valoraba X dimensiones de mí y esta voz me seguía diciendo, le estamos haciendo daño. Ella nos mira, le brillan los ojos y nosotros no podemos responder a esa mirada. Ella merece otra cosa. Wow. Entonces, era súper fuerte en perspectiva pensar que la voz para el Bastián de ese entonces tenía incluso más poder que la comunicación verbal que estábamos teniendo, que las cosas que literalmente se habían comunicado tanto en persona como en escrito, independiente de haber generado esas instancias de comunicación, que es muy clave en estas situaciones de pareja. Esa voz seguía teniendo más poder, seguía teniendo más peso sobre la ecuación. Y es en algún punto terrorífico, porque uno dice, oye, esto... Yo conversando conmigo decía, pero si ya lo hablamos, ya me dijo que esto era así, que esto era así, que quiere estar conmigo, que me valora por esto y por esto otro. Y dentro de esa conversación, yo seguía escuchando no, esto no es así. Y ese inconsciente, en muchas situaciones, terminó ganando. En muchas situaciones terminó convenciéndome de que, claro, de que efectivamente esa persona merecía algo mejor, merecía algo distinto, merecía algo que la valorara como tal. Y terminó menospreciando todo lo que podía yo ofrecer a la relación, todo lo que podía hacer en la relación. Claro, es una relación que en algún punto termina muy relacionado a este tema, pero es impresionante cómo, incluso este tema en particular me impresiona cómo a veces esa voz tiene mucho más peso que hechos fidedignos. O sea, no había nada de interpretación extra en que ella me Claro. expresara este tema de que ella estaba bien con nuestra relación. Ujú. Y la voz seguía teniendo más peso, o sea, es fuerte. Qué cuático el tema. De todas formas, si tú no estabas sintiendo lo mismo, o sea, ¿tú creías que sentías lo mismo con esa persona? Yo creía que no sentía lo mismo y después, con mucho tiempo de aprendizaje, errores, etcétera, academia también, ¿por qué no? Terapia, llegué a considerar que tal vez no pasaba por tema de sentimientos, sino que pasaba por tema de etapas, interpretaciones y personalidades. Ujú. Pero en ese entonces, claro, terminé tal vez autoconvenciéndome de que efectivamente tal vez De ya que no en el fondo no era sentía. lo mismo. Claro, que en el fondo que no sentían lo mismo. Claro, exactamente. Ujú. Entiendo. Y en realidad podía haber sido otra cosa. Entiendo a lo que te refieres. Wow. Es cuático el tema como el autosaboteo te hace como solamente interpretar de una forma las cosas. Porque tal como en el ejemplo del estudiante que te decía adelante, solo cree que estaba mal, que el objetivo no se iba a cumplir en ningún minuto con esos 5 minutos.
pero se queda con esa interpretación finalmente. O sea, la Claro. interpretación con la que nos quedamos después de autosabotearnos, en el fondo siempre va a ser que nos dé la razón en el fondo de las cosas. Entonces, por eso es bien complejo el tema. Queremos no tener la razón, pero si la tenemos, mucho mejor. Y esto de que sea una carretera de una sola vía es muy fuerte. Tiene esta definición. La voz dice que esta es la definición. Esta es la conclusión. Y no hay ese espacio, hasta que se desarrollan las herramientas y se empieza a detectar, obviamente, no hay Claro. ese espacio a decir, pidamos una segunda opinión, démosle otra vuelta, tengamos otra conversación. No hay ese espacio. Entonces, es una especie de virus, de proceso corriendo en segundo plano, que se come todos los posibles escenarios buenos, que se come todos los easy hacia la parte positiva. Ujú. Es intenso, es un tema duro. Por ello, consideramos importante generar esta conversación y este espacio, esperando haber podido aportar con nuestro relato y con lo que opinamos, obviamente, a lo que ustedes consideran de cara al tema. Y aquí vienen los últimos, antes de ir en el cierre, los tips que vamos a dar para que la gente se deje de autosabotear. Primero, revisar tu autoestima, revisarla quizás con un profesional, hacer trabajos quizás con un coach, quizás realizar un trabajo de lectura o realizar ejercicios que te permitan mejorar nuestra autoestima. Con respecto al tema de las metas, no ponerte metas muy, 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 muy grandes, porque tienes que ir de a poco, siempre metiendo, o sea, no decimos que una meta muy grande no te va a hacer bien, no. Digo que una persona que tiende a autosabotearse, lo más probable es que no alcance a llegar a la meta porque va a tomar a caminos que no la lleven a llevar a esa meta. Entonces, por eso, ponte metas pequeñas. Si te cuesta levantarte temprano, no digas, la otra semana me voy a levantar todos los días a las 6 de la mañana. No lo digas, porque un día, una acción que falles, te va a decir, no, yo no sirvo para esto. Y eso va a afectar más tu autoestima. Ponte metas en las que sean mucho más realistas, acércalas a tu rutina, acércalas y que te permitan tú gestionar tu misma autoestima de una manera en que tú puedas decir un check, porque generar un check en la lista de cosas que tienes que hacer, de verdad que aumenta mucho esa autoconfianza que le hace falta a la gente que se autosabotea. Claro, tal como mencionas, reforzar la idea de que no somos promotores de que hay que soñar en grande. No, no, no. Pero bajo este contexto, creemos mucho en la filosofía del 1%, que es un tema súper interesante que está probado y es parte de historias importantes en el deporte. Modificar tus hábitos o acercarte a aquello que quieres un 1% dentro del tiempo tiene un impacto enorme. Entonces, sí o sí, un buen tips, tal como comentaba Fabián, es empezar de a poco, porque un poco hoy, un poco mañana, un poco toda la semana. Eso. Siempre, siempre con estas pequeñas acciones vamos construyendo. Y cuando vemos un castillo que es enorme, cuando vemos una construcción que tiene 100 pisos y que es una locura, se empezó con un solo ladrillo, con una sola viga, con una sola reunión, Ujú. con únicamente 1.300 millones en inversión. Entonces, Amigo, sí. este micrófono con el que estamos hablando ahora, partió Ajá. una persona haciendo una pieza diminuta. Después otra persona hizo otra pieza y así se fue armando y fue de a poco construyéndose. Claro, Entonces, claro, es como lo exactamente. dices. Ujú. Y entonces me le ocurrió otra idea. Te salió A igual ver. eso. Espérate, voy de nuevo. También otro tips súper importante puede ser cuestionar si la voz que estamos escuchando puede Eso. ser el tono, puede ser las palabras, lo que consideremos mejor analizar, corresponden a otra persona o a otra situación. Cuando yo empecé a hacer mi trabajo sobre el autosabotaje, recuerdo mucho que hacía este proceso y a veces me sorprendía. ¿Esto que estoy diciéndome es mío? ¿Me corresponde? ¿O es algo que escuché y acepté o escuché y asumí? Y muchas veces me encontraba con, hey, esto alguien me lo dijo, esto alguien me lo señaló, nunca lo cuestioné, tuve miedo de afrontar la situación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa voz no me pertenece. Entonces, cuando detectamos que quizá haya autosabotaje, preguntarnos, ¿de dónde viene esa voz? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el contexto donde surge? Y si podemos avanzar, tal como mencionábamos antes, un 1% en esa conversación, lo que se potencia, la herramienta de cara al autosabotaje es impresionante. Así que sí o sí también es un buen camino a adoptar cuando escuchemos esa vocecita. Completamente de acuerdo. En resumen, tener y cuidar tu diálogo interno con respecto a esa pequeña voz que puede aparecer para decirte que te está ayudando, pero en realidad no lo está haciendo. Sí, exactamente. Sé compasivo contigo. Ujú. Estás haciendo lo mejor posible.
Y es loco porque lo más probable es que esto me lo esté diciendo a mí cuando escuche el capítulo. Completamente de Pero acuerdo. en verdad, seamos compasivos. Así es. Seamos compasivos hacia nosotros mismos porque estamos haciendo lo mejor posible y seamos empáticos hacia los demás porque están haciendo lo mejor posible. Y Fabián, Bastián, ojo, porque si te estás autosaboteando es el miedo al fracaso ¿Mm? o el miedo al rechazo. Así que date cuenta. Date cuenta. Amigo, date cuenta. Exactamente. Querido amigo, palabras al cierre de este hermosísimo capítulo. Un capítulo interesante. Esperamos haberlos entretenido, haber aportado con un granito de arena, un ladrillo, un 1%. Y nada, Eso. como siempre, agradecerles por quien llegó hasta acá. Ujú. Nosotros felices de aportar y de estar un capítulo más. Y como siempre, estas son las consecuencias de tomarse un té simple. Sin azúcar. Muchas gracias.